Vamos a hablar de estos ataques en este país. Por supuesto, ¿qué intereses tendrían cárteles mexicanos y bandas colombianas a propósito de todo esto? Pero vamos a introducir el tema gracias a nuestro especialista que nos acompaña el día de hoy, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, consultor en seguridad pública. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes en este año. Deseo que sea lleno de éxitos personales y profesionales. Bueno, definitivamente arrancamos con esta crisis profunda, ¿no? En Ecuador, Alberto, estos ataques llevados a cabo esta semana por bandas criminales de Ecuador, que refleja, por supuesto, la estrategia de choque que las organizaciones narcotraficantes mexicanas han tomado en otras ocasiones para evitar la detención de capos, según algunos expertos. Pero yo quiero comenzar hablando de la injerencia que pueden tener los narcotraficantes mexicanos directamente relacionados con esta ola de violencia en Ecuador. ¿Están directamente relacionados o no? Sí, desgraciadamente sí, desde hace ya más de 5 años, la presencia tanto del cártel de Jalisco Nueva Generación como el del cártel de Sinaloa se ha ido incrementando. Incluso ha habido intercambios de capacitación por cierto tipo de prebendas. Entonces, sí se está dando esto. Es muy lamentable porque pues coparon a pesar de que el presidente Daniel Noboa señala a 22 organizaciones delincuenciales, realmente son 10 las más fuertes y están pues teniendo esta relación criminal, y eso genera, puesto que Ecuador tiene un puerto muy importante dentro de su territorio, pues que se estén peleando el mismo para poder generar el movimiento de estupefacientes hacia el norte y hacia Sudamérica. Alberto, muy buenos días, un Muy gusto bien. saludarlo. Y bueno, ya lo escribía en su blog de seguridad sobre los kilómetros que separan Ecuador de México, pero aún así está presente, ¿no? Los cárteles mexicanos que se han ido también expandiendo en otras partes de América Latina, pero ¿cuáles han sido estos factores que han determinado el que se sigan creciendo y que sigan tomando tanta fuerza? Muy buena pregunta, Janet. Fíjate que, antes que nada, gracias por leernos. Son 3,000 kilómetros lo que separa México, Ciudad de México con Ecuador, pero esto se debe a algo que se llama efecto cucaracha. Y el efecto cucaracha puede pasar por hacer bien las cosas o por hacer mal las cosas. Cuando uno tiene una peste de cucarachas y fumiga, las cucarachas se van a otro lado, por lo regular al vecino, si este no fumiga. Entonces, eso pasa. Por ejemplo, podemos ver lo que pasó en El Salvador, donde Bukele, más nos guste o no su estrategia, está funcionando y muchos pandilleros están saliendo de El Salvador para no ser detenidos. Eso es ese efecto cucaracha es por hacer bien las cosas. En el caso que vemos en Ecuador es por lo contrario. En México no tenemos una política articulada en materia de seguridad, y eso lo aprovechan los delincuentes para fortalecer sus organizaciones delincuenciales, e incluso, como si fuera una franquicia, pues explorar nuevos territorios como es Centro y Sudamérica o incluso hasta Europa. Fíjate una cosa, Alberto, yo creo que muchas personas se hacen esta pregunta y es que estamos hablando de estos lamentables hechos en Ecuador que se supone han sido detonados por la fuga del líder de los choneros, identificado como Adolfo Macías alias Fito. Pero hemos visto a lo largo de la historia muchas fugas o grandes fugas de capos que no han generado esta reacción. ¿Por qué se generó esta reacción con la fuga de Fito? Bueno, para empezar, tienes toda la razón. Realmente el problema de Ecuador viene desde hace 2 años, con los primeros motines fuertes que hubo, que provocó más de un centenar de muertos, tanto policiales como internos, personas privadas de la libertad. El problema es que Fito es el que controlaba, o el que controla, es como el Chapo Guzmán de Ecuador, es el que Uh controla -huh. gran parte de esta organización de los choneros, que es de las más grandes es la principal del Ecuador, y pues eso pues fomenta este tipo de violencia. Digamos que lo que vimos en Ecuador lamentablemente es como lo que vimos en Culiacán, en México. Una compañera del Universal me decía, oye, pero no se ve más grande en Ecuador. Sí, porque tiene 90% menos población que México, pero es exactamente lo mismo.
Claro, pero en este caso mi pregunta iba dirigida a porque en un inicio, cuando este hombre se fuga, hablan de desaparición. Las autoridades locales, es decir, el país como tal, no había manifestado nuevamente porque además es la segunda vez que se fuga de una prisión en Ecuador. El efecto es porque quieren resguardar los datos o no saben dónde está Fito, o es porque los que están en contra de estos cárteles, otras bandas, quieren tomar el poder o sea, el por qué la manifestación en las calles y todo lo que hicieron alrededor de la fuga. Para que no sea recapturado. Ahora es muy importante y es importante señalar lo que hizo el presidente Daniel Noboa. El nombrar esto como un conflicto armado no internacional, un conflicto interno, es muy importante porque es dar un golpe en la mesa y que la ley se imponga. Es cierto que, y lo sé de primera mano porque colaboro con compañeros de Ecuador frecuentemente, sí están un poquito preocupados por el tema de derechos humanos. Estos tipos de conflictos sí están regulados a través de un protocolo que salió en 1977, pero sí están preocupados por la cuestión de los derechos humanos. Pero es muy importante el que policías y militares realmente se están poniendo de acuerdo para hacer esto. Ojalá eso pasara en México. Si eso hubiéramos hecho en México hace mucho tiempo, no estaríamos exportando delincuentes como lo estamos haciendo ahorita. Wow, vaya, lo que mencionas es muy cierto, doctor Alberto, porque justo ayer platicaba con un periodista de Ecuador y me comentaba algunos de los hechos, estaban aterrados y no es para menos, pero muchas de las cosas pasan en México, de eso que está ocurriendo, pasan a diario en México y digo, creo que lo estamos normalizando y no debería de ser así. Pero por otro lado, hablamos de grupos criminales, de grupos de narcotráfico, como si fueran grupos musicales, ya de tantos que hay y que se están ahí dispersando y que están creciendo y que están llevando a las filas de estos grupos cada día más integrantes. Pero ¿cómo pararlos? La pregunta es esa. Creo que, ¿qué tendrían que pasar o qué tendrían que hacer para detener lo que está ocurriendo con estos grupos de delincuencia? Está el ejemplo de El Salvador, pero ¿se puede aplicar lo mismo para todos los países? Para empezar, yo considero que es de aplaudir lo que hizo Daniel Noboa, lo que hizo Bukele, nos guste o no, es llamar las cosas como son. Son grupos de terrorismo urbano, porque eso es lo que están provocando, terror, que tienen que ser combatidos. Ojalá eso lo hiciéramos en muchos países de América Latina y que la ley prevalezca, porque es increíble cómo los pocos están subyugando a los muchos y eso no puede ser. Incluso muy lamentable lo que dijo la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, que dijo, es que hay que tener cuidado para que no suba esto y pase lo que pasó en Ecuador. No, es que eso ya está pasando en México todos los días, como tú bien señalaste hace rato. O sea, el problema es que en Ecuador se ve mucho más grande porque la población es más pequeña, pero lo que está ocurriendo en Ecuador, eso pasa en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, pero si no nombramos las cosas como son, no podemos dar una respuesta correcta. Alberto, tú que le has echado la mirada a Latinoamérica, especialmente sobre el tema del narcotráfico y cómo estas grandes organizaciones en países como México, por ejemplo, Colombia también, han penetrado en otros países, ¿cuál es la radiografía de nuestra región en este momento? Muy problemático. Por la parte política, el rollo que avance de forma desmedida la izquierda es muy compleja porque se van al populismo y eso genera más desigualdad de lo que nosotros podemos imaginar, y también el querer y el no entender que nosotros votamos por los gobernantes para que gobiernen, para que hagan respetar la ley, no para que nos caigan bien. Entonces, desgraciadamente, esta generación de políticos quieren caerle bien a la gente, pero sin que tomen medidas controversiales, sobre todo en materia de seguridad. Y eso es como ser padre de familia. Cuando tu hijo hace algo mal, pues lo castigas y se acabó. Y no es que ser su amigo, no es ser su papá y tener el control de la situación. Es exactamente lo mismo. Desgraciadamente no se está respetando la ley y eso nos está llevando a este caos. Uh -huh.
Sin duda alguna, doctor. ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre esto que publica en este blog de seguridad? Creo que hay muchos interesados en el tema de todo lo que está pasando en Ecuador. Tenemos mucha población también en Ecuador y pues para entender un poco más de todo este conflicto. En Facebook pueden buscar el blog de la seguridad, es un blog que tengo ya desde hace como 12, 13 años. Y con gusto ahí pueden ver lo que escribimos. También salen otros medios de comunicación, en mis redes sociales lo pueden ver. Y vamos, Fuerza Ecuador es muy importante lo que está ocurriendo, y también es un parteaguas para que los demás países pongan más atención a este tipo de pandillas que a veces dicen, es que son pandillas que no hacen nada. No, es que se alían con cárteles, con organizaciones más fuertes y pueden generar más problemas. Alberto, yo tengo una pregunta más, y es que en el radar, al menos en nuestra región, ¿ves algún país en riesgo de caer en una crisis profunda por culpa del narcotráfico en el futuro cercano? Centroamérica, y pues todos los que están en la región andina, Perú, bueno, Venezuela ya está, Colombia siempre ha estado en riesgo. O sea, ese tipo de regiones son muy problemáticas. Y ojo, lo que está ocurriendo en México con el tema del fentanilo puede pasar en cualquier otra región. ¿Por qué? Porque es sumamente fácil y altamente adictivo de producir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El fentanilo no nada más es un problema para Estados Unidos, es un problema a nivel global y hay que tener cuidado con eso. Bien. Alberto, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana y por darnos este panorama tan amplio de lo que está pasando en Ecuador y en la región también. Al contrario, Andreina, Janet, un placer estar con ustedes. Y un favor, quisiera de robarles un segundito de su tiempo. Tienen ustedes un club de fans en el departamento de policía de Anchorage. No. Y el teniente Luis Soto, que fue mi compañero en la academia del FBI, que está allá, que es puertorriqueño en Anchorage, no sé qué diantres es un puertorriqueño en Alaska, pero siempre las ve, y si le pueden mandar un saludo sería un gusto. Claro, repítenos el nombre, por favor. Teniente Luis Soto de la policía de Anchorage. El teniente Luis Soto, un abrazo y un amapuche bien apretadito en nombre de todo el equipo, y qué bueno que tengamos ese club de fan un poco lejos, pero lo sentimos cerca cada vez que la gente se une a esta gran familia, y gracias por comentarlo, Alberto, un abrazo.